Pues estamos de vuelta aquí en TX Health cuando son aquí en Chile las 12 con 40 minutos casi. Recuerden que estamos en más de 30 países del mundo de habla hispana y nos pueden escuchar por txplus.com y nos pueden seguir en las redes sociales con el hashtag TX Health y las mías son @AndreoBaid, @TXplus también. Bueno, hoy día queremos hablar sobre inteligencia artificial, el impacto que está teniendo, ¿no?, en la población, en el ámbito de la salud. ¿Cuáles son los desafíos a corto plazo? ¿Cómo se utilizan correctamente estas tecnologías para mejorar las brechas que hay, ¿no?, en la población? ¿Cómo, por ejemplo, se puede monitorear de forma remota a los pacientes? ¿Cuáles son los dispositivos smart en salud? Bueno, veíamos todo lo que ha causado, ¿no?, esta revolución de la inteligencia artificial, que será igual o mayor que la revolución industrial, lo que está pasando con los distintos chats, ¿no?, GPT, por ejemplo, donde los médicos a veces ponen, ¿no?, algunas indicaciones de un paciente y terminan haciéndole una receta o terminan escribiendo un paper, bueno, etcétera. Queremos conversar respecto a estos desafíos, riesgos también. Está con nosotros Marcela Morales, VP corporativo de la vertical de salud de Sonda. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Un gusto estar Bueno, con ustedes otra vez. igualmente, ¿cómo ves tú, no, esta revolución de la inteligencia artificial, y obviamente aplicada en el ámbito de la salud? Como para partir preguntándote. Mira, la inteligencia artificial es una tecnología, ¿no es cierto?, que ya lleva en el mundo casi 2 décadas. Ujú. No obstante, no es hasta ahora que esta tecnología está desarrollándose a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, está en nuestro día a día en aquellas miles de cosas que ni siquiera nos damos cuenta, no nos imaginamos, y tiene un potencial en el futuro que es gigantesco. Por lo tanto, hoy, como en muchos ámbitos de cosas, la IA ya llegó para quedarse, ¿no es cierto? Y no sé, buscando un poco material y pensando en esta conversación que íbamos a tener hoy día, uno encontráis que, por ejemplo, la OMS y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hace ya casi 3 años, a principios del 2020, eh, en conjunto con Naciones Unidas, ¿no es cierto?, desarrollaron lo que se definió como los pilares o los ejes de lo que llamamos la salud digital. Aquellos que estamos hoy en el mundo de la salud, ¿no es cierto?, sabemos que ya no hablamos de transformación digital pura, sino que hablamos de la transformación aplicada a la salud digital. Y ahí, por ejemplo, aparece este primer elemento de cómo llegó y cómo está en el ámbito de la salud y todo el entorno de la salud, profesionales, instituciones, autoridades, etcétera, definiendo cómo enfrentar esta salud digital, ¿no es cierto? Nos acercamos, la pandemia nos aceleró esto violentamente, pero también es cómo dentro de estos, porque son 8 pilares, estos que trabajan en estas definiciones de la salud digital, uno de esos pilares es la inteligencia artificial, que dentro de ese proceso hay muchas variables a considerar. Una, por ejemplo, que tiene que ver con esto, que entiende la gente por inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? De máquinas, de robots, de chatbots, como decías tú, de algoritmos, de equipamiento. Bueno, sí, la Exacto. inteligencia artificial tiene que ver con eso y más, ¿no es No, cierto? y lo que tú mencionabas también tiene dos puntos que a mí me gustaron, porque la mayoría de las personas como que, claro, le tienen miedo, o sea, hablan de inteligencia artificial y inmediatamente lo único que se imaginan es que van a perder el trabajo y los robots nos van a invadir el mundo. Y eso no es así, y de hecho yo quiero aprovechar de contarles que estuvimos en una reunión hace poquito, de hecho el martes en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde se han invertido, pero así, una cantidad de millones de pesos en inteligencia artificial y en investigación en Chile, y donde además se está trabajando en una regulación, en distintos ámbitos de la regulación, en los neuroderechos, que también hay un proyecto de ley en el Senado, etcétera. Pero tú hablabas de los beneficios, y eso es súper bueno, porque la gente generalmente habla como de los perjuicios, los miedos, pero puede tener muchos beneficios. Y por otra Mucho. parte, también tenemos que ver cuál va a ser el impacto social y que en vez de
como acortar la brecha, no la aumente de las diferencias tecnológicas que hay, por ejemplo, Sí, entre las zonas rurales o las zonas urbanas. sí, mira, en los beneficios, y antes de también medio segundo para tocar el punto que tocaste, que es súper importante, o sea, en esto que te decía que la OMS está en la inteligencia artificial, y dentro de esos contextos también hay un montón de puntos súper relevantes que tienen que ver la regulación, ¿no es cierto?, que está haciendo el mundo hoy día a la vista de todos, que tiene que ver para tranquilidad, para beneficio de las personas, ¿no es cierto?, que tiene que ver que esta inteligencia artificial tiene que estar en la salud basada en principios súper éticos, ¿no es cierto?, como es la dignidad de las personas, el, el respeto a la información, la privacidad de los datos. Aquí empiezan a cruzarse conceptos que uno ha hablado en otros ámbitos, ¿no es La cierto?, porque ciberseguridad. la inteligencia artificial trabaja con volúmenes de datos, ¿no es cierto?, las redes neuronales generativas, que son la último tipo de redes neuronales con las que trabaja la inteligencia artificial, están basadas en el múltiple, ¿no es cierto?, cantidad de datos, y con eso estas redes neuronales generativas que trabajan con lo que llamamos los datos de proceso profundo, ¿no es cierto?, tienen que ver con que es capaz de analizar grandes volúmenes de datos y en base a eso encontrar patrones y en base a eso discriminar. Por lo tanto, ahí empiezan a aparecer y a cruzarse, ¿no es cierto?, estos conceptos de la dignidad de las personas, el respeto por la información, el respeto por la privacidad, los elementos que tienen que ver con beneficiar y ayudarnos, ¿no es cierto?, a el día a día simple de las personas sin encarecer los procesos, porque todo esto llegó para, como primer gran beneficio, ¿no es cierto?, disminuir los costos y las brechas en la salud, poniendo al alcance, por ejemplo, de la atención primaria, y te voy a dar un ejemplo al tiro de cómo aplica la inteligencia artificial en el día a día de las personas más necesitadas, ¿no es cierto? Hay un equipo de chilenos que lleva unos años trabajando, hay otro equipo en Estados Unidos también, y han hecho publicaciones sobre la retinopatía diabética, que es Ujú. una enfermedad, ¿no es cierto?, que causa finalmente la ceguera a los enfermos de diabetes. Bueno, ellos desarrollaron un modelo de inteligencia y una red neuronal, ¿no es cierto?, que analiza las imágenes que obtienen los retinógrafos, que son las máquinas con los que los oftalmólogos ven nuestro fondo de ojo, sacan una foto y en base a esa foto se almacenan, y este proceso, este algoritmo, esta pieza de inteligencia artificial que está en el día a día, el Ministerio de Salud la tiene operando en toda la atención primaria. Toman estas fotos que pueden ser tomadas en cualquier lugar de Chile, la pasan por esta inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y el sistema hace una primer descarte de todas aquellas imágenes que se ven normales, que tienen un Claro. patrón de comportamiento normal, y levanta a revisión oftalmológica ya por un médico todas aquellas que tienen alguna potencial de riesgo. ¿En qué rango? Bueno, en distintos rangos, algunas que son inmediatas, otras que pueden ser en el corto plazo, otras en el mediano plazo. Hoy eso se está aplicando en Chile, en la atención primaria y en los consultorios de salud Sí. a lo largo de todo Chile, y Bueno, está beneficiando a toda la red porque todo es muy sabido, ¿no es cierto?, que los oftalmólogos es una de las ramas de la especialización médica donde más deficiencias hay porque los expertos son pocos, están solo en el tercer nivel de atención y con largas esperas. Bueno, con esto se logra mantener este control, que es un control indispensable para los diabéticos, bajo los estándares que se necesita para mantener a la población sana y segura. sí, oye, está también, hay otro modelo que a mí me parece súper fascinante, aparte del que tú comentas, que es súper bueno, que no sé si tú conoces a la Jocelyn Dustan, que es una de las líderes también en inteligencia artificial, y ella trabaja en un modelo matemático que lo que está haciendo es reducir las listas de espera, que es el gran problema que tiene Chile Sí, de gobierno a gobierno, ¿no? Ya es un problema de Estado. Y esto lo que hace es que procesa textos clínicos para priorizar las patologías más requeridas por región, sexo y edad,
y obviamente eso daría prioridad a las personas que efectivamente necesitan una atención urgente, ¿no? Y Absolutamente. ahí prioriza obviamente las listas, pero se están La haciendo lista muchas de cosas. Y ahí te quería preguntar, Marcela, el equipo de Pablo Izquierdo al que está trabajando en ese proyecto, sí. sí, sí, también. ¿Cómo también ves tú, más allá de lo que se está haciendo en los pacientes y muchos beneficios que estamos conversando ahora, lo que va a pasar en la industria con la inteligencia artificial, la industria que trabaja en salud? ¿Qué es lo que a lo mejor se viene en los próximos meses o en los años? ¿Cómo lo ves tú que trabajas en el área? Mira, yo creo que aquí hay tremendas oportunidades, ¿no es cierto?, para trabajar conjunto con los profesionales del sector salud, con las instituciones del sector salud, ya sea clínicas, prestadores, grupos de prestadores, las autoridades, ¿no es cierto?, los reguladores en salud, los aseguradores en salud, de tal manera de poder incorporar este tipo de tecnología de la mano de las empresas de tecnología, estas sean grandes, medianas o pequeñas, ¿ah? Porque el desarrollo de la inteligencia artificial, como te decía al principio, lleva muchos años. Dos, requiere profesionales con cierto nivel de experiencia y conocimiento interdisciplinario, porque un equipo solo de técnicos informáticos, analistas de datos o ingenieros matemáticos no puede hacerlo solo, tiene que trabajar con médicos, con los equipos, con las clínicas, con las universidades, ¿no es cierto?, con la academia en su todo, de tal manera de generar esto y tener las validaciones para cumplir todos estos estándares que te decía recién: Y autodeterminación, capacitar también. equidad, calidad, ¿no es cierto?, dignidad, y además que no sea falsa, porque también en esto, y como lo sabemos, ¿no es cierto?, hay mucha información que puede salir, que sale como linda, ordenadita y todo, y podría ser errónea. Necesita acuerdos de cooperación para analizar grandes volúmenes de datos, y además necesita la autorización de los pacientes, ¿no es cierto?, que cuando, por ejemplo, para enfermedades más específicas como patologías del cáncer u otras del cerebrovasculares, etcétera, que es donde también se está aplicando la inteligencia artificial, requiere el consentimiento informado de los pacientes, porque tiene que ver con los datos, con la seguridad, con la ciberseguridad que conversábamos recién. Entonces, en todo ese contexto, las empresas cada vez más, yo soy una convencida de ella, que tenemos que asociarnos entre varios. Nosotros estamos trabajando con una red de startup hoy día, ¿no es cierto?, porque no podríamos desarrollarlo solo in-house. Estamos trabajando con profesionales, con una empresa que lleva ya 15 años haciendo investigación, que tiene todo este equipo interdisciplinario. Nosotros ponemos toda nuestra experiencia en el manejo de datos, en el volúmenes de información, en la seguridad de los datos, de la información, etcétera, y te asocias, ¿no es cierto?, para entregar estos beneficios a instituciones de salud, tanto clínicas, hospitales, centros médicos, al mismo ministerio, al mismo FONASA, etcétera. Estoy poniendo ejemplos en Claro, el mundo chileno, pero es lo que claro. nosotros estamos haciendo y creo que es el camino. O sea, la colaboración de la industria es relevante, la colaboración entre la academia, el Estado, porque aquí ya estamos hablando de políticas de Estado y no de gobierno, ¿no es cierto? Esto no pasa por un tema de este gobierno, del anterior o del que sigue, sino que la política de Estado que va a aplicar este tipo de soluciones para optimizar los procesos, optimizar los recursos, ¿no es cierto? Hoy día todos escuchamos los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, con las camas, con los recursos en Claro. salud son extremadamente eh, justos, Limitado, tenemos sí. limitados, claro, tenemos Marcela, pocos recursos y tenemos que usarlos donde mejor favorezcan al máximo a la población. claro, ¿y Y esa es la tarea de la industria. hay algún proyecto de sonda que estén como destacando también? Bueno, hablábamos algunas cosas, pero algo que estén haciendo Sí. también asociado a inteligencia artificial o nuevas Sí, tecnologías con la salud. nosotros sí, llevamos años en esto, tratando de optimizar procesos en inteligencia, como te decía, con partners y socios en este tema. Te comentaba esto de la retinopatía diabética que se está haciendo. Bueno, ellos trabajamos en conjunto con este partner, ¿no es cierto? Es un partner que tiene ya publicaciones, trabajo, y tenemos esta tecnología disponible para ser utilizada. Otros elementos, nosotros también llevamos años haciendo detección
de fraude en el manejo ¿Ya? de información de emisiones de órdenes de atención, ¿no es cierto?, tanto para el mundo privado como el sector público, de tal manera de poder detectar cuando hay mal uso de los recursos en los pacientes. Y para eso estamos usando redes neuronales con inteligencia artificial, o sea, una red neuronal que analiza volúmenes de datos, que encuentra patrones que se salen de los estándares ¿Cómo, conocidos. Y cómo, a ver, y cómo, o sea, podría pasar eso? ¿Hacer algún ejemplo como para entenderlo? mira, hace unos años atrás, te voy a dar un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Pero Sí. podría ser una ISAPRE A, ¿no es Ujú. cierto?, que recibe órdenes médicas de distintos pacientes, y esto porque aquí a veces hay confidencialidad de datos y el manejo de esta información, ¿no es cierto? Pero tú generas y analizas los grandes volúmenes, los prestadores que están pidiendo el tipo de prestador, las bonos, y podrías detectar, por ejemplo, cuando un paciente tiene una máquina, o sea, un prestador tiene una máquina para hacer colusión y no atender los pacientes realmente, porque sería impracticable, por ejemplo, que han aparecido en la prensa varios casos de estos, ¿no es cierto?, de más Sí. de X cantidad de atenciones. Bueno, esa es inteligencia artificial aplicada al sector Ya. del asegurador en salud y que está hecha por profesionales y equipos en conjunto con los reguladores por sonda. Otra que apareció en la prensa hace unos años atrás, nosotros hemos aplicado inteligencia artificial en todo el periodo del COVID, por ejemplo, para ayudar a los procesos de los compines en Chile, para acelerar la revisión de los Licencia. procesos de Contraloría Médica en las licencias médicas, que llevó que los tiempos del procesamiento de las licencias médicas pasara de Perfectísimo. meses en la revisión de Contraloría Médica a días, o sea, en un 80 o en un 90% de las licencias se aprueban con procesos de inteligencia artificial en días. Si eso no hubiera sido el colapso, o sea, ya uno escuchaba noticias de decir que había N tiempo que no me pagan la licencia, bueno, porque las licencias médicas pasan por un proceso de Contraloría Médica y los médicos son súper escasos. Bueno, en ese proceso se aplicó optimizaciones a los procesos con algoritmos de inteligencia artificial, de tal manera de detectar patrones que pudieran hacer casos fraudulentos, y que esos se pasaron, o con más que fraudulento, con algún análisis que requiriera una opinión de segundo nivel médico, y en esa se concentraban los médicos y se concentran los contralores médicos en la revisión. Ya llevamos bastantes años haciendo ese tipo de cosas, y hoy trabajamos, como te digo, incorporando componentes para ya lo que son los procesos de acelerar, incorporar dispositivos, por ejemplo, para acelerar vía una apps, vía recibir información clínica, incorporando componentes de inteligencia de la IoT. Aquí aparecen los monitoreos de los pacientes en forma remota, ¿no es cierto?, con por ejemplo, con un tomador de presión o con un medidor de lo que es esto de las saturaciones, y que puedas capturar esa información en un dispositivo, hacerlo llegar a un sistema central y generar un monitoreo y alarmas de monitoreo remoto para poder disminuir las brechas de atención, por ejemplo, en la atención primaria o en la atención de pacientes crónicos. Perfecto. Hoy Sí. ahí hay tiempos de mejora que pasan violentas, que puedes llegar a tener el control de enfermedades que hoy día se hace completamente a mano y con visita a todos esos pacientes. Súper interesante, Marcela. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te tengo que Sí, despedir, pero súper bueno todo lo que están haciendo y también ponerse, ¿no?, arriba de la ola, porque esta cuestión ya es una ola que no para más. Ya llegó el no futuro para con más. inteligencia artificial y hay muchos ya se han antepuesto a esto. Yo te quiero agradecer, Marcela Morales, VP corporativo de la Vertical de Salud de Sonda, por todo lo que hoy día hemos hablado de la inteligencia artificial y su impacto en la población en el ámbito de la salud. Que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias, Un un millón abrazo, chao. a la gente que nos escucha. Chao Eso. a todos. Muchas gracias. Bueno, agradecerte a ti y a todos ustedes por hoy día vernos, escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, en SoundCloud, en más de 30 países, en txplus.com. Pueden seguir nuestras redes sociales, @Andrea Obaid, @txplus, el hashtag TXHealth, para hablar de salud cada martes y jueves de 12 a 13 horas. Que estén muy bien. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao.